Tardes, hora el martes, el 15 de enero de 2019. Bienvenidos. Ahorita estoy yo haciendo estas grabaciones, subiéndolas, porque hay muchos de nuestros hermanos católicos que por no conocer una cosa u otra, se confunden y se van con otra gente. Como católicos es importante conocer nuestra fe. Invito a todos los que están viendo en este video y viven cerca de la comunidad de Carson, California, a integrarse al estudio de Biblia que tenemos todos los miércoles a las 7:30. Pero también voy a subir algunos videos aquí a Facebook Live, al igual a un canal de YouTube que acabo de abrir para esto. El canal se llama Cristero Moderno. Ahora, hoy voy a tocar un tema que muy poca gente sigue, y los pocos que sí saben de ella, muy a menudo se les olvida ciertas partes importantes para la interpretación de la Biblia. Es decir, cómo llegó a existir. A ciertos grupos que creen que la Biblia llegó a existir como por obra de misericordia. Todo el mundo reconocemos que la Biblia es palabra de Dios, pero muy pocos toman en cuenta cómo llegó a surgir. Cómo llegó de Dios a nosotros. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, para empezar, la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en español. Nuestras Biblias en inglés y en español son ni más ni menos que una traducción de los documentos sagrados originales que fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Provenientes de una cultura principalmente judía, pero también con influencias griegas posteriormente, como vamos a ver. Ahora, la cultura judía lleva aproximadamente unos 5,000 años en existencia más o menos, posiblemente un poco más. Y durante la mayor parte de su tiempo, las historias importantes se compartían de boca a boca. Era parte y hasta la fecha sigue siendo, parte de la educación que se le da a sus hijos. En tiempos bíblicos, por ejemplo, no había la televisión que nos distrajera al tiempo. Pues los padres de familia se sentaban con sus hijos a platicar. Mira que nuestra familia esto, el otro. Mira que tu abuelita fue así. Mira que tu abuela fue así. Cosas por el estilo. Y se fueron aprendiendo de boca en boca las historias sagradas. Ahora, aproximadamente en el año 1000, antes de la encarnación de nuestro Señor, empieza a consolidarse el reino de Israel. Ya había existido ese reino durante 40 años bajo el rey Saúl. Pero Saúl perdió el reino y pasó a David. Y bajo David, el reino de Israel se empieza a consolidar. Y parte de esa consolidación incluía encontrar una identidad cultural y religiosa que hoy llamamos el judaísmo. Como parte de ello, David comisiona que se escribieran todos los libros anteriores de las tradiciones sagradas de ellos. Y de ahí nació lo que ahora son el Torá, que son los libros que comúnmente se atribuye a Moisés, pero en realidad son escritos posteriormente por los relatos sagrados que Dios fue preservando en la memoria del pueblo. De ahí nació los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo lo ocurrido antes del rey David. Y eso se escribió en hebreo. Durante esos 1000 años que empezaron con David, hasta la encarnación, tomémoslo poco a poco. De 1000 al año 586 más o menos, en el pueblo de Israel estuvo teniendo más vivencia hacia Dios por medio de cómo se manifestaba a la comunidad, por medio de sus influencias en la política, la intervención profética, entre otras cosas. Y todo eso se iba escribiendo en hebreo. En este periodo también surgieron muchas controversias. Y estas controversias después fueron los profetas anotándolas en sus libros proféticos. Contrario a lo que la gente cree, profeta o un libro profético no es el que avisa el porvenir. Eso es ser adivino, no ser profeta.
Un profeta anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias. Pero los profetas en la Biblia, cuando escribieron sus libros proféticos, todos se concentraban en eso, en predicar la buena nueva y denunciar las injusticias. De 15 libros proféticos, la mayor parte de ellos no hablan nada del futuro, pero todos, absolutamente todos, denuncian la injusticia. Ahora, en el año 586, debido a los problemas que hubo entre Israel y Dios, la corrupción de la realeza de los judíos llegó a un punto horrible. Y entra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Invade a Jerusalén y toma la crema de la sociedad, como decimos nosotros. Se lleva a los hijos de los poderosos presos a Babilonia, donde él luego instituye una clase especial para inculcar tradiciones paganas a ese pueblo que había sido llevado desterrado. Eso lo podemos ver inclusive en el primer capítulo de Daniel, nos habla de eso con detalle. En parte de esa nueva cambio de culturas, Nabucodonosor suprime el lenguaje hebreo e instituye el lenguaje político de Babilonia, que era el arameo, como el lenguaje oficial del imperio babilónico. De ahí surgieron varios libros, como lo fue el libro de Daniel, y de ahí también es que empezaron muchas comunidades judías a empezar a hablar el arameo. Sin embargo, este pueblo, el imperio babilónico, nomás duró aproximadamente 40 años y cayó bajo el imperio persa. El imperio persa también permitió que se usara el arameo un poco más y permitió que una cierta cantidad de presos políticos judíos regresaran a Jerusalén y la reconstruyeran. Ahora, a los 200 años después se levanta Alejandro el Grande y mete otra persecución. O sea, todos los libros que vimos de el rey David a la caída de Jerusalén fueron en hebreo. Los libros escritos desde la caída de Jerusalén fueron escritos en arameo. Pero luego se levanta Alejandro el Grande y vuelve a suprimir al pueblo hebreo, prohibiéndole toda costumbre y tradición judía, obligándolos a imitar a los griegos. Y también hizo un poco por eliminar el arameo, lo cual obviamente no fue tan exitoso, pues a un tiempo después todavía había comunidades hablando aramea. Pero hubieron muchos pueblos, muchas personas importantes del pueblo hebreo que empezó a hablar griego. Y de ahí surgen otros libros más, los que llamamos los deuterocanónicos, que son 7 libros que los católicos tenemos y los protestantes no. Durante este tiempo también muchos rabinos, conscientes que muchos hebreos ya no hablaban el hebreo y que muchos de ellos hasta estaban empezando a olvidar sus raíces, traducen el Antiguo Testamento de sus idiomas originales, el hebreo y el arameo, y lo juntan con los escritos griegos, como lo fue el libro de Esther, para formar lo que ellos le llamaron el Tanakh. Tanakh en hebreo viene de 3 palabras. La T representa Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. La N es Nabim, que son los libros proféticos, que diferente a nosotros los católicos, que nomás limitamos 15 libros proféticos, que son los que tienen el nombre de los profetas. Para el pueblo judío, los libros proféticos también incluyen algunos libros históricos para nosotros, como es el libro de Josué y de Jueces. Y luego, esos son los Nabim, que significa profetas. Y luego, también después se compilan ellos lo que se llama el K de Ketubim, que significa escritos, el Tanakh. Sin embargo, este Tanakh empezó a ser traducido en varios idiomas primitivos. Y según el idioma, se les dijo terminología diferente. El Tanakh en arameo
se le dice un Targum. El Tanakh en hebreo se le dice un Midrash. Y el Tanakh en griego se le llama el Septuaginto. Ese Septuaginto es el Antiguo Testamento que Jesucristo usó con sus apóstoles. Hay muchas expresiones que usaba Jesucristo. Muchas expresiones inclusive entre los escritos de los apóstoles que indican que el Antiguo Testamento que usaron los apóstoles y Jesucristo es el Septuaginto. Y consistía de todos los libros que tenemos nosotros católicos. Ya después, nuestros primeros apóstoles, nuestros primeros sacerdotes y obispos católicos, que fueron los apóstoles, empezaron a dejarnos escritos, como lo son los evangelios y las cartas apostólicas, que le llamamos nosotros cartas pastorales, porque fueron dejados por nuestros obispos para la comunidad. Y el Apocalipsis, que fue escrito por el obispo apóstol San Juan. Ahora, con el tiempo, conforme iba creciendo la Biblia, conforme iba creciendo la iglesia, empezaron a haber muchas conversiones, gente de religiones paganas, dejando sus costumbres paganas, como el culto a Atenas o Artemisa, que era muy conocida, muy popular en Efeso, dejando esas costumbres paganas y abrazando la fe. Costumbres que adoraban a Isis, la diosa egipcia de la prostitución, abandonaban esas costumbres y abrazaban a nuestra fe católica. Pues esto obviamente no le gustó a sus líderes paganos. ¿Qué es lo que hicieron ellos al ver que estaban perdiendo mucho poder y muchas entradas al perder sus feligresías? ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a escribir sus propios libros, atribuyéndole nombres de apóstoles, y cambiando los nombres de sus dioses para fingir ser dioses, o para fingir pertenecer a nuestra iglesia católica. De ahí surgieron muchos falsos escritos, y esa costumbre la empezó un hombre llamado Simón Mago, de quien podemos leer más sobre él en el capítulo, me parece, si no recuerdo, el capítulo 11 de Hechos, que era un mago, un hechicero, que al ver que ya no podía influir a la gente, finge aceptar la fe y trata de comprar el poder del Espíritu Santo. Al no poder comprar el poder del Espíritu Santo, se hizo de palabras con Pedro, el primer papa, y empezó a formar un movimiento que hoy conocemos como el gnosticismo. De ahí surgieron muchas herejías que hoy todavía invaden a muchas de las sectas. Sigamos. Durante ese tiempo la iglesia iba creciendo mucho, pero con tanto gnóstico que escribía sus libros, llegó una pequeña controversia que surgió. Entonces el Papa Damaso convoca a la iglesia a un concilio, el concilio de Hipona, para decidir cuáles eran los libros sagrados, en comunión con toda la iglesia. También otra parte del problema es que para entonces ya la iglesia ya usaba el latín, y ninguno de los libros sagrados estaba en latín. Como expliqué hace rato, estaba en hebreo, griego y arameo. Afortunadamente, el Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego, y es el Septuaginto. Como también estaban las cartas, casi todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción del Evangelio de Mateo, el cual fue escrito todavía en arameo. Ahora, hay muchas evidencias en el libro de Mateo que muestran que fue en arameo. Esto es un tema para otra charla que no alcanzamos a abarcar en esta. Ahora bien, ahí cuando convoca el Papa Damaso a la iglesia para decidir el canon de lo que es la Biblia y decidir de una vez por todas cuáles libros se iban a reconocer como sagrados, la iglesia en común unidad decidieron aprobar todo el Septuaginto, todos los 7 libros, incluyéndolos, mejor dicho, junto con todos los demás 40 y tantos libros del Antiguo Testamento. Y de ahí decidieron después también incluir los libros escritos por los primeros obispos católicos, que fueron los apóstoles, y de ahí salió el canon del Nuevo Testamento.
Esto ocurrió aproximadamente el año 389 y se tradujeron todos a lo que hoy llegó a llamarse la Biblia Vulgata, que significa la Biblia del pueblo. Sin embargo, hubo un problema. Antes de que esto ocurriera, cuando la iglesia iba creciendo, no solamente eran los herejes que empezaban a escribir sus propios disque libros sagrados. También hubo una comunidad de judíos del grupo de los fariseos, que viendo el auge con el cual iba creciendo la iglesia, decidieron desprestigiar el Antiguo Testamento que usó Jesucristo, el Septuaginto, y convocaron su propia audiencia llamada la audiencia de Jamnia, donde decidieron quitarle 7 libros al Septuaginto. Estos libros son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, y el libro de Eclesiástico, que no se ha de confundir con Eclesiastés, y a veces aparece con el nombre de Sirácides. Son los 7 libros que los judíos fariseos en el año 105 le quitaron al Antiguo Testamento para mostrarse contrarios a la iglesia. Sin embargo, la iglesia y la mayor parte de los judíos todavía prefirieron seguir con el Septuaginto. El Septuaginto llegó a formar lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, el Septuaginto completo que usó Jesús, y las cartas y libros que escribieron los apóstoles pasaron a ser nuestro Nuevo Testamento. También la iglesia hizo un análisis sobre los otros libros que tenían nombres apostólicos, pero que sin embargo fueron escritos por herejes gnósticos, como el supuesto Evangelio de Judas, Evangelio de Tomás, Evangelio de María, que surgieron esos libros. Pero al analizarlos cuidadosamente, la iglesia sacó conclusión de que estos otros libros no eran de procedencia divina. De 20 evangelios que existían, la iglesia solamente reconoció 4 evangelios como de inspiración divina: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los incluyó en el canon. Y luego de ahí, entonces, se mandó a imprimir la primera Biblia católica, la Vulgata. Conforme iba pasando el tiempo, ya después, por el año 1500, ocurre lo que fue la supuesta reforma protestante. Y los hermanos separados, los protestantes, tuvieron un problemita y no quisieron aceptar nada de nuestra fe. Mientras más se separaran ellos del catolicismo, mejor para ellos, según pensaban. Y decidieron abandonar el Septuaginto, aunque fue el Antiguo Testamento que Jesucristo usó, y adoptar en vez el libro de Jamnia, que quitaba 7 libros. Y decidieron que ese sería el Antiguo Testamento de ellos. Y de ahí nació la Biblia protestante. Para ese tiempo ya habían 2 Biblias, la Biblia católica y la Biblia protestante. Ahora, 300 años después, se levanta un hombre llamado Carlos Russell. Pero como Carlos Russell no acepta la creencia ni en la divinidad de Cristo, tampoco en la Santísima Trinidad, ni acepta tampoco el concepto de que Cristo murió en una cruz, pues él trató de formar su propia religión. Y cuando abrieron sus Biblias, que inclusive la Biblia protestante hace referencia a la Trinidad y a la cruz, tal como lo hace nuestra Biblia católica, Carlos Russell se vio en algunos aprietos tratando de explicarle a sus seguidores sus ideas cuando era contradecido él por la misma Biblia. Y entonces él decidió publicar su propia Biblia, donde quitó todas las referencias a la cruz y a la Trinidad, metiendo a veces algunas a juego de palabras para buscar cómo engañar a la gente. Y de ahí salió la tercera Biblia, que es la Biblia Nuevo Mundo. Cuidado, si su Biblia que ustedes usan es la Nuevo Mundo, descártenla. La Biblia Nuevo Mundo es la más cambiada de todas, es la menos correcta. No voy a mencionar qué religión
es la que usa esa Biblia. Porque no se trata de eso este episodio. Se trata de informar a mis hermanos católicos lo que necesitan sobre su fe y sobre su Biblia. Ahora, de ahí pasamos a lo siguiente. Ahí por los años 80 unos pastores protestantes se reunieron con unos obispos católicos en Latinoamérica debido a la controversia que se armó con la cantidad de libros. Ellos le quitaron 7 libros, pero nos acusan de haberlo agregado, siendo imposible porque nuestra Biblia vino antes que la de ellos. Pero en fin, dimes y diretes: no, ustedes pusieron, no, ustedes quitaron, no, ustedes pusieron, no, ustedes quitaron. Pues para resolver ese problema, ¿qué es lo que ocurre? Unos pastores y unos obispos se reúnen en Latinoamérica. El Consejo Episcopal Latinoamericano, o CELAM, se reúne con algunos pastores protestantes para sacar una Biblia en común entre católicos y protestantes, y llegó a llamarse la Biblia Dios habla hoy, escrita en un español fácil para entender de nuestro lado del charco, por así decirlo, y que separa la Biblia no en 2, sino en 3 testamentos: el Antiguo Testamento común, el Nuevo Testamento, y luego aparte nuestros libros deuterocanónicos, los que tenemos que ellos no tienen. Y así llegaron a surgir las 4 Biblias. Como repito, son 4 Biblias las que existen: Biblia católica, Biblia protestante, Nuevo Mundo y Dios habla hoy. De estas 4 Biblias hay muchas versiones, le decimos. Normalmente cuando pensamos en la palabra versión, pensamos en cambios o en arreglos. Y por lo tanto mucha gente se va con la confusión de Biblias cambiadas o alteradas, cuando no ese es el caso. Cuando uno habla de la versión de la Biblia, uno está hablando de la traducción, la versión del idioma. Por ejemplo, las 2 Biblias más comunes en la Iglesia Católica, que eran, mejor dicho, la Biblia Católica. Las 2 versiones más comunes de la Biblia Católica es la Biblia Jerusalén y la Biblia Latinoamericana. Las 2 son la misma Biblia Católica. Repito, las 2 Biblias, la Jerusalén y la Latinoamericana, son las 2 la misma Biblia Católica, pero 2 versiones diferentes. La Jerusalén todavía habla de un estilo español de hace 500 años. Vosotros seréis. Aquí, muy poca gente se expresa así. Y menos aún los que entienden esas expresiones. De ahí pues sale la versión latinoamericana, que en vez de decir vosotros seréis, dice ustedes serán. De una forma más fácil para que nosotros que vivimos aquí en el continente americano podamos entender. A eso se refieren las versiones. La expresión del idioma, de forma que cierta región pueda entender mejor la propagación del evangelio. Ahora, ¿cómo podemos saber si una Biblia es católica o protestante? La Biblia católica se diferencia de la protestante en 3 formas. Primero, la Biblia católica en una de sus primeras 2 o 3 láminas o páginas siempre incluye la firma de un obispo con las palabras nihil obstat o imprimatur. Hoy en día ya empieza a escribirse también en español, imprímase. ¿Qué significa? Que la iglesia revisó esa versión y concluyó que es la versión verídica. Las Biblias protestantes no tienen firma de ningún pastor ni de ningún obispo, excepto una. La Reina Valera tiene la firma de un tal Casiodoro Reina, que no ocupaba posición importante de nada, simplemente que firmó para confirmar que le estaba cambiándola, y es todo. Pero todas las Biblias católicas tienen una firma de un obispo católico. La segunda diferencia entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes es la cantidad de libros. La Biblia correcta y original, que es la católica, tiene 73 libros, que son todos los 66 libros que tienen los protestantes, más 7 que ellos le quitaron. Usamos el Septuaginto completo. Por eso es que nosotros sumamos a 73 libros. La Biblia protestante solamente tiene 66 debido a los que le quitaron. Bueno, la segunda forma que uno puede confirmar si una Biblia es católica o no es contando los libros.
Si tienen 73, tienen la Biblia verdadera. Si solo tienen 66, les faltan libros. La tercera diferencia es la manera que se refieren a Dios. Una Biblia católica jamás diría la palabra Jehová. Nosotros los católicos consideramos que Jehová es una descomposición del verdadero nombre de Dios, que es Yahvé. Yahvé es el verdadero nombre de Dios. La letra J. La letra J no existía ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego. Por lo tanto, no existe la palabra Jehová. Ahora, la Biblia católica dice Yahvé. Así que si su Biblia dice Jehová, tienen una Biblia protestante o Nuevo Mundo. Y si su Biblia dice Yahvé en vez, entonces es Biblia católica. La versión Dios habla hoy, en vez de decir Yahvé o Jehová, nomás dice el Señor. Como digo, como les acabo de explicar, buscaba ser neutro entre católicos y protestantes. Pero la mejor forma de ser neutro es decir Jehová, para no marginalizar a los católicos, pero tampoco decir Yahvé para no marginalizar a los protestantes, pues nomás dicen el Señor. El término común que podemos estar de acuerdo con ellos. Esas son las diferencias. El método que yo uso es el siguiente. Esta es la forma que yo concluyo si una Biblia es católica o no. Y es la siguiente. Los 7 libros que nosotros tenemos, que ellos no, los deuterocanónicos, siempre vienen en paquete juntos. Si encuentran uno de ellos, van a encontrar los 7. Son Tobías, Judith, Sabiduría, Primera, Segunda de Macabeos, Eclesiástico Sirácides, y a menudo se me olvida la otra, pero ya me acordaré y les dejaré saber. Baruch. Ahora, con que se graben uno solo de esos libros y lo busquen en el índice de sus Biblias, ustedes van a ver entonces que contiene todos los libros. Por ejemplo, el libro de Tobías. Si ven en su Biblia Tobías con uno de los 7, van a saber que va a tener todos los 7 también ahí en ese Antiguo Testamento. Por lo tanto, de ahí pueden concluir que el Antiguo Testamento va a estar completo, porque además de tener libros del Antiguo Testamento general, también tiene los deuterocanónicos. Entonces el Septuaginto está completo, haciendo los 73 libros de la Biblia completos. Y así, en un segundo puede uno ya determinar si la Biblia que se tiene es católica o no. Ahora, si la Biblia que tienen, como en muchos lugares, nomás hay gente que nomás reparte Nuevos Testamentos, como el movimiento Gideón, el Nuevo Testamento ese sí es parejo. Católicos y protestantes por igual, aceptamos el Nuevo Testamento idéntico. Las diferencias entre la Biblia católica y protestante solamente aparecen en el Antiguo Testamento. La única Biblia que altera y descompone el Nuevo Testamento es la Nuevo Mundo. De ahí en fuera, las otras 3 tienen exactamente el mismo Nuevo Testamento. Ya habiéndoles explicado esto, vamos a hablar un poco sobre las partes y cómo se usa la Biblia. La Biblia consta de 2 partes llamadas testamentos. Testamentos por herencias. Como judíos, como católicos, nuestro fundador fue un judío. Jesucristo nuestro Señor fue judío. Perdón con la tos. Esa lluvia me está afectando. Ya que nuestro fundador, nuestro Dios, se encarnó en la cultura judía, los católicos tenemos herencia judía. De ahí viene la alianza con los judíos que llegó a formar parte de nuestra Biblia. Y por eso decimos el Antiguo Testamento. Es decir, el antiguo testimonio. La antigua herencia. Y nos habla desde la creación del mundo hasta unos cuantos años antes de la encarnación de María. De la encarnación de Cristo en el vientre de María. Después viene el Nuevo Testamento. La nueva alianza. La nueva herencia.
que es ya la que nos dejó Cristo en su iglesia, empezando con su encarnación en el vientre de María hasta el crecimiento y desarrollo de los apóstoles. Son 2 testamentos. Estos 2 testamentos están divididos en 73 libros, los cuales a su vez están divididos en capítulos y versículos. En otro episodio hablaremos un poco más sobre capítulos y versículos, cuando empecemos a usarlos en búsqueda de algunos temas importantes. Se dividió en capítulos y versículos para hacer más fácil encontrar diferentes textos en la Biblia, ya que un versículo en particular puede tener a lo más 4 frases, y el versículo más corto tiene solamente 2 palabras. Así uno menciona el capítulo, el libro, capítulo y versículo. Cuando uno cita la Biblia, se mencionan siempre 2 números. El primer número es el capítulo y el segundo es el versículo, siempre. Preguntas hasta ahorita. Ahora bien, si llegan a tener preguntas, ya sea por medio del video que voy a subir a YouTube o aquí en el Facebook Live, cuando lo puedan ver en Facebook, con confianza, mándenme la pregunta y yo con mucho gusto les mandaré una contestación. También para muchas de sus preguntas pueden encontrar respuestas en un libro que está disponible en Amazon, llamado ¿Qué también conoces tu fe? Respuestas bíblicas de la enseñanza católica, disponibles en amazon.com. Ahora, continuemos. Le decimos Biblia porque Biblia en griego significa una colección de libros. Es técnicamente una biblioteca a la mano. Y como en toda biblioteca hay muchos géneros literarios, que quiere decir diferentes formas de expresar, diferentes tipos de literatura. Cuando hablamos de géneros literarios, por ejemplo, podemos pensar en poesías, epopeyas, leyendas, historias. Todo eso encontramos en la Biblia. Y eso se llama géneros literarios. Los géneros literarios más comunes son los siguientes. Primero, está lo que se llama el Torá, o lo que nosotros los católicos llamamos el Pentateuco. Son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esto los judíos le llaman el Torá. Los protestantes les gusta llamar a estos 5 libros los libros de Moisés, pero nosotros le llamamos el Pentateuco, que en griego significa caja de 5 o paquete de 5. Aunque prefiero realmente el término que usan los judíos, Torá, porque es una descripción más precisa, ya que esos 5 libros hablan sobre la ley de Moisés. Continuando. Después, el segundo género literario son los libros históricos. Estos son los libros que nos relatan la historia de cómo Dios se manifestó en el pueblo judío. Y empieza con el libro de Jueces, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos relatan la historia de cómo Dios se manifiesta o cómo el pueblo judío experimentó la compañía de Dios en su vivir. Después vienen los libros líricos. Los libros líricos son principalmente nomás 3. Está el libro de los Salmos, que realmente es un cancionero. Nos dice uno de los salmos que deben ser acompañados con música. Por eso el papel de los cantores y de los coros en las iglesias: me quito el sombrero por ustedes, porque ustedes están haciendo cumplir el deseo del rey David de que los salmos sean acompañados con música. Don Octavio, Miriam Camarena, me quito el sombrero para ti. Como por la música litúrgica, porque son un papel muy importante en que los salmos se interpreten como es debido. Luego, el segundo libro lírico en la Biblia es el libro de Cantar de los Cantares, que es una poesía bien romántica sobre el amor conyugal. Y el tercero es un libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, que fue un requiem que escribió Jeremías cuando estaba de luto al ver que su Jerusalén tan amada cayera en pedazos. Después de los libros litúrgicos también tenemos los libros
didácticos o sapienciales, que son los libros que nos dan consejo e iluminación en muchas cosas que conciernen la vida diaria. Nos dan consejos sobre las finanzas, sobre cómo educar a los hijos, sobre cómo escoger una pareja. Inclusive, ojo, también dan consejos para la diabetes. Todos los que tenemos de diabetes allá, al coger la Biblia, leer el libro de Proverbios, por ejemplo, nos da muchos consejos sobre cómo prevenir que se nos suba el azúcar. Lo que pasa es que esa comida es muy dulce y caemos en la gula. Pero ojo, los libros sapienciales o didácticos son Proverbios, escrito por el rey Salomón, Sabiduría, Eclesiastés, los dos que también fueron escritos por Salomón, y Eclesiástico, que en algunas Biblias Eclesiástico se conoce como Sirácides. Es lo mismo. No encontré Eclesiástico, encontré Eclesiastés. Eclesiastés y Eclesiástico no es el mismo libro, pero Sirácides y Eclesiástico sí lo son. En la Biblia hebrea se le conoce a Sirácides bin Shirah, y al Eclesiastés le llaman Kohelet. Ahora, después siguen los libros proféticos, que como expliqué hace rato, los libros proféticos no son los que predicen el futuro. La Biblia es clara, no fue escrita con el plan de ser usada como una bola de cristal, que es donde cometen mucha gente errores en la interpretación de la Biblia, y por eso están con sus iglesias diciendo cada carajada, algunas de las cuales hablaremos más al rato. Ahora, los libros proféticos, aunque algunos sí hablan del futuro, bueno, a lo que fue el futuro para cuando se escribieron esos libros, no necesariamente para nosotros, no todos pronostican futuro. Hablan y denuncian las injusticias. Jonás solamente predijo una catástrofe que no se cumplió por la misericordia de Dios. Y ahí entra con más detalle, si quieren leerlo. El libro de Amos no tiene casi ninguna profecía del futuro, pero está lleno de reclamos contra las injusticias que se vivían en la época de él, que tristemente en nuestra época todavía se viven. En el estudio de Biblia de los miércoles nos decía, por ejemplo, una compañera del estudio de Biblia, Maritza Rocha, nos estaba diciendo que ella ve como el libro de Jeremías aún se vive todavía en su Nicaragua natal, cuando será durante los Cuadrosos. Y como también se ve que las mismas injusticias que cometía el rey Joaquín de Jerusalén, las comete Maduro en Venezuela y Castro en Cuba. Las injusticias tristemente todavía continúan, y eso es lo que hacen los profetas. Se arman de valor y de coraje, y sin tener pelos en la lengua, como decimos vulgarmente en español, se enfrentan a los poderosos, aunque sepan que los buscan para la muerte, y le dicen las verdades y a ver cómo se escapan después. Luego vienen otros dos libros, que son los libros apocalípticos. Nomás hay dos libros apocalípticos en la Biblia: Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ezequiel tiene algunas partes apocalípticas, pero por lo general no se le considera apocalíptico, porque nomás son como 2 capítulos de aproximadamente 40 en Ezequiel, que son apocalípticos. Los otros todos los demás no lo son. Pero lo que es el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, esos sí son apocalípticos. Los libros apocalípticos, por lo general, siempre llevan un mensaje de esperanza descifrado como un mensaje de miedo. Un mensaje clave para la comunidad a quien está destinada. Que tristemente gente de nuestra época, queriéndose identificar con el pueblo antiguo judío, cree que están hablando de ellos y no lo es. Y mucha gente luego lleva malinterpretándolo, creyendo que está hablando de un fin del mundo. El Apocalipsis no habla de ningún fin del mundo, sino de un cambio de sistema, como veremos a su tiempo.
Lo mismo el libro de Daniel. No hablan de un fin del mundo, hablan de un cambio del sistema y de un establecimiento de un reino de misericordia, lo cual veremos a su tiempo. Son dos libros apocalípticos que, repito, no deben usarse como bola de cristal para divisar el futuro. Fuertemente doy ese consejo. Si ustedes van a empezar a estudiar la Biblia, no empiecen con Daniel ni con el Apocalipsis, porque se van a confundir. Para entender esos libros, primero hay que entender bien el resto de la Biblia. Uno no podrá entender bien el Apocalipsis si no sabe muy bien todos los otros 72 libros. Y claro, como a los protestantes les faltan 7, no van a llegar a una interpretación correcta del Apocalipsis. El libro de Daniel no se podrá entender bien si uno no conoce bien sobre la historia universal de la época clásica. Si uno no sabe de la historia del imperio babilónico, el imperio persa, el levantamiento y la caída de los griegos y el poderío de los romanos, no van a entender el libro de Daniel. Se los aviso desde ahorita. A su tiempo todo lo tocaremos, porque es lo que estamos viendo en la clase de Biblia los miércoles, que como ya vieron, aunque no lo subo aquí, bueno, tal vez sea bueno que también lo escriba aquí, lo suba al YouTube. Bueno, pero como ven, este miércoles pasado ya empecé a subirlo a Facebook Live. Puedo seguir haciendo esto todos los miércoles, pero les exhorto que se integren a nosotros. Y también lo voy a subir el miércoles a las 7:30. Voy a subirlo también. Puede estar en vivo el miércoles a las 7:30 en el canal Cristiano Moderno, con el estudio de Biblia. Si quieren integrarse a nosotros ahí, posteriormente también lo subiré. Así que por medio de Facebook Live o en vivo por YouTube o grabado en YouTube, o preferiblemente en persona también. Vénganse a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Carson para el estudio de Biblia. Ahora, si tienen algunas preguntas, háganmelas llegar. En Facebook Live pueden subírmelas por los comentarios cuando vean el video. Yo con gusto se los contesto. A los que van a estar en YouTube, háganme llegar las preguntas y con mucho gusto se las hago llegar. Les hago llegar sus contestaciones. Puede que me lo hagan en vivo con el miércoles que estemos ahí. O subir allá después al video. Yo con gusto se los voy a ir contestando. ¿Qué más les quiero decir? Por ahorita creo que es todo. No se les olvide comprar su libro titulado ¿Qué también conoce tu fe? Bases bíblicas de la enseñanza católica, disponible en Amazon.com. También está disponible en inglés para los que prefieren inglés. En inglés se llama How Well Do You Know Catholicism. También disponible en Amazon. Ambos, la de inglés y la en español, están también disponibles en una versión electrónica para que lo puedan descargar por medio de sus aparatos electrónicos, de sus dispositivos. Si prefieren cargarlo también pueden bajarlo de esa manera. Ahora bien, hasta la próxima.